Muy buenas noches, Máster Janet Medina. Nuestro grupo es el grupo número 7 del primer semestre nivel C2 de la carrera de Psicología Online de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación, Comercio y Derecho de la Universidad de Milagro. A continuación vamos a hacer nuestra exposición respecto al tema que hemos escogido, análisis de casos. Espero que sea de su agrado. A continuación, mi compañera. Historia del estudio de caso. Históricamente, los estudios de casos son considerados como una respuesta al positivismo que imperaba en el siglo XIX. El estudio de casos se adoptó como una metodología de análisis y observación ante situaciones específicas, como por ejemplo, biografías de personajes, historia de instituciones, etc. En los años 70 y 80, ciencias como la pedagogía y la psicología lo favorecieron como una base metodológica para desarrollar investigaciones de corte cualitativo. El estudio de casos se considera como un método de investigación científica, pero a finales del siglo XIX lo utilizaron como un instrumento pedagógico. ¿Qué es el estudio de caso? Como estrategia de investigación en las ciencias sociales, este método se define como una investigación empírica de un fenómeno contemporáneo, tomada en su contexto, en especial cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes. A continuación, mi compañera. Características de un estudio de caso. Entre las distintas características que tiene un estudio de caso podemos encontrar: en primero, son particularistas. Para entender mejor este término, podemos decir que estudian casos concretos, personas concretas. No se establecen leyes porque no estudian a grupos generales ni a grandes muestras de grupos de personas. Siempre son casos particulares. Si no es así, no es un estudio de caso. Otra de las características de un estudio de caso es que son descriptivos. Es decir, vamos a tener una descripción exhaustiva, amplia del caso, del individuo, de su situación y de sus condiciones. Vamos a tener en cuenta todas las variables que puedan influir y que no sean necesarias. Los casos de estudio también se caracterizan por ser inductivos, es decir, a raíz de un ejemplo podemos llegar a una conclusión. A continuación, mi compañera. Gracias. Importancia del estudio de caso en la psicología. Esta técnica de investigación es de gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales. Usualmente es utilizada con frecuencia por la psicología, porque su mayor atractivo radica en su capacidad para proporcionar un enfoque o una práctica. Es una recomendación muy importante que cualquiera que prepare un estudio de caso primero emprenda un diseño o estructura de estudio que contenga todos los objetivos. Debe establecerse antes de proceder a determinar si la investigación pretende predecir, interpretar o guiar la acción. En la práctica de la investigación es importante recopilar todo tipo de datos que sean útiles para el caso en particular con el que se va a trabajar. Es importante distinguir entre los dos tipos de estudios de casos. La primera es cuando ya existe un estudio de casos sobre un tema determinado y una institución, y la segunda es investigación aplicada. Este estudio de casos busca factores organizacionales específicos. A continuación, mi compañera. Metodología del estudio de caso. Como primero tenemos la selección del caso. Antes de iniciar cualquier tipo de investigación necesitamos saber qué queremos estudiar y luego elegir un caso relevante. 2. Elaboración de preguntas. Es necesario desarrollar un conjunto de preguntas que definan lo que se debe explorar una vez finalizada la investigación. Tercero, localización de fuentes y recopilación de datos. Esto se hace a través de técnicas de observación, entrevistas a personas o la realización de pruebas. 4. Análisis e interpretación de la información y los resultados. Una vez que se han recopilado todos los resultados, el siguiente paso es compararlos con las suposiciones hechas anteriormente para posteriormente sacar conclusiones. Y por último, elaboración del informe. Se elabora un informe en orden cronológico detallando los datos de cada caso de estudio. A continuación, mi compañero. Entre los autores más importantes dentro del estudio de caso de la psicología tenemos a Robert Greene, 1994, el mismo que indica que el estudio de caso es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo. También tenemos a los autores Otley y Berry, quienes afirman que el estudio de caso es un método que puede ser utilizado por distintas metodologías. Sin embargo, según Hartley, de 1994, apunta que tenemos distintos métodos de la orientación teórica y el énfasis del investigador
en la comprensión, profundización de los procesos, corroborando esta idea autores como Stake de 1995 y Bonach de 1999. A continuación, mi compañera. Aplicación de caso. Vamos primero a escoger un caso específico, sea social, educativo, clínico y empresarial, cualquiera de ellos. En este caso, un psicológico. Nos vamos a enfocar en la investigación de las enfermedades o trastornos mentales de las personas. Primero, vamos a seleccionar un caso específico. Vamos a hacer una elaboración de preguntas para saber, averiguar el porqué. Localización de fuentes y recolección de datos a base de pruebas y exámenes, interpretación de los resultados e informe final. Son las conclusiones de todo el trabajo realizado. Un ejemplo de esto sería pues el estado de ánimo de las personas, emocional, depresión, miedo, fobia al COVID-19, lo que estamos pasando ahora en este momento. A continuación, mi compañera. Continuando con el tema, vamos a hablar de las escuelas o corrientes psicológicas que hacen uso del método de estudio de caso. En este ámbito suelen estar relacionadas con la investigación de las enfermedades mentales, trastornos o alteraciones que suelen padecer las personas. Es así como en el psicoanálisis el paciente es estudiado a través de la indagación de su vida para dar con la raíz real del problema. En el conductismo se trata de estudiar el problema en el presente más que en sus orígenes, por lo cual el estudio es más corto, buscando así de esta manera modificar el comportamiento del individuo. El humanismo, aunque es una corriente criticada por basarse más en la intuición que en el método científico, hace uso del estudio de caso confiando en las habilidades del paciente. La corriente psicológica cognitiva conductual es la que más se centra en cambiar la manera de pensar y razonar de los individuos, y es a través del método de estudio de caso que le da respaldo científico a su planteamiento. A continuación, mi compañera. Como ejemplo de estudio de caso tenemos el experimento del pequeño Albert. El pequeño Albert era un bebé de tan solo meses al que John Watson, un psicólogo conductista, expuso a una situación que provocó un condicionamiento y fue una de las mayores demostraciones de cómo funciona el condicionamiento en humanos. Este experimento, que está totalmente prohibido, causó graves secuelas al bebé. Pues se le provocó un gran susto cuando él iba a acariciar una rata y eso provocó tal fobia al niño que no pudo volver a acercarse a animalitos peludos. A continuación, mi compañero. Respecto a las conclusiones de nuestra exposición, podemos resaltar los principales aspectos siendo los siguientes. Primero, tenemos que contar que el positivismo tuvo gran poder dentro del siglo XIX para que en la resolución de casos o este tema con respecto al estudio de casos sea determinante. La metodología establece 4 puntos determinantes. Primero, seleccionar el caso. Segundo, la elaboración de las preguntas. Tercero, la localización y recopilación de los datos. Cuarto, el análisis de la información y la misma interpretación de los resultados. Y finalmente, la elaboración del informe, que viene a ser los resultados propiamente dicho, los resultados de la investigación. Finalmente, decimos que este método de investigación tiene un enfoque eminentemente práctico, lo que nos sirve, obviamente, para la resolución de casos en materia de la psicología. Espero que les haya gustado nuestra exposición. Muchas gracias.